Muy bien, buenas tardes jóvenes. El día de hoy les voy a explicar un ejercicio que es el ejercicio 241 que viene en su libro. El problema dice lo siguiente: un dispositivo de cilindro émbolo contiene 0.1 metros cúbicos de agua líquida y 0.9 metros cúbicos de vapor de agua en equilibrio a 800 kilopascales. Nos dice también que se transfiere calor a presión constante hasta que la temperatura alcanza los 350 grados centígrados. El problema tiene 4 incisos y nos piden el inciso A, determinar la temperatura inicial del agua; el inciso B es determinar la masa total del agua; el inciso C, calcular el volumen final; y el inciso D, mostrar un diagrama de presión-volumen. Entonces, vamos a empezar tratando de identificar los datos que nos da el problema. Entonces, tenemos que primero es un cilindro émbolo en el que contiene 0.1 metros cúbicos de agua líquida. Entonces, al tratarse de agua líquida, podemos decir entonces que esto correspondería al volumen de la fase líquida, o BF. Por otro lado, tenemos también que contiene 0.9 metros cúbicos de vapor de agua, entonces este va a ser el volumen del vapor, que sería VG. Nos dice que es un sistema que está en equilibrio y que está a 800 kilopascales. Entonces, por el problema o el cómo lo leemos, nos da a entender que es un proceso de calentamiento, porque nos dice que hay transferencia de calor hasta alcanzar los 350 grados centígrados y el proceso se lleva a una presión constante, es decir, que los 800 kilopascales van a estar al inicio y al final del proceso. Entonces, lo primero que nos pide es determinar la temperatura inicial, y considerando que el calentamiento se ha dado a presión constante y que es una mezcla de líquido y vapor, porque tenemos la fase líquida y la fase de vapor, entonces lo que tenemos que hacer es ir a las tablas de agua y, en este caso para el inciso A, déjenlo apunto aquí. El inciso A va a ser de la tabla A5, ahí ustedes van a tomar en cuenta lo que es la temperatura de saturación. Entonces, esa va a ser la temperatura, les repito, van a sus tablas, ven qué valor le corresponde y podemos decir entonces que la temperatura de saturación a 800 kilopascales pues va a corresponder a, aquí se las voy a anotar, que va a ser de 170.43 grados centígrados. Esto para la temperatura. Entonces, esa está en la parte sencilla, digamos que lo que ya habíamos visto, checamos 800 kilopascales, vemos que se trata de una mezcla y por lo tanto le corresponde la temperatura de saturación. El inciso B nos dice que tenemos que determinar la masa total. Para la masa total voy a borrar esta parte que es donde tengo los datos. Entonces, para la masa total tenemos que es igual a la masa del líquido más la masa del vapor. Entonces, para la masa del líquido y la masa del vapor, nosotros necesitamos algunos datos. De los datos que nos dio, que acabo de borrar, tenemos los volúmenes, si recuerdan, tanto de la fase líquida como de la fase gaseosa. Entonces, si nosotros queremos conocer la masa de la fase líquida, la podemos obtener mediante el volumen de la fase líquida entre el volumen específico de la fase líquida. Entonces, este es el que nos da de dato el problema y el volumen específico lo vamos a sacar de las tablas. Entonces, ¿en cuál tabla o cuál valor es el que vamos a tomar? Pues el mismo de saturación a los 800 kilopascales. Entonces, tomando los datos de la tabla y sustituyendo, tenemos que la masa de la fase líquida va a ser igual a los 0.1 metros cúbicos
sobre el volumen específico, que en este caso va a ser 0.001115 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, de esta forma, eliminamos los metros cúbicos y nos va a quedar que la masa de la fase líquida va a ser igual a 89.68 kilogramos. ¿Sí? Entonces, ese dato lo voy a apuntar yo aquí en un ladito para borrar el otro. Entonces, MF va a ser igual a 89.68 kilogramos. ¿Sí? Luego, utilizando la misma fórmula, aplica para la fase de vapor, es decir, la masa del vapor va a ser igual al volumen del vapor entre el volumen específico del vapor. Si se fijan en la misma fórmula, entonces nada más vamos a sustituir igual los valores. La masa del vapor va a ser igual a los 0.9 metros cúbicos sobre el volumen específico que vamos a tomar de las tablas, que sería 0.2404 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, hacemos las operaciones y tenemos que la masa del vapor va a ser igual a 3.74 kilogramos. ¿Sí? Entonces, ese lo vamos a anotar también aquí en un ladito para tenerlo ahí, que va a ser igual a los 3.74 kilogramos. Por lo tanto, entonces si ya tenemos tanto la masa del vapor como la masa del líquido, solamente nos faltaría sumarlos. Entonces aquí sustituimos y decimos que la masa total va a ser igual a los 89.68 kilogramos más los 3.74. Y de esta forma tenemos que la masa total va a ser igual a 93.42 kilogramos. Con eso respondemos el inciso B, lo vamos a anotar aquí, 93.42 kilogramos. Entonces ya tenemos la temperatura inicial, ya tenemos la masa total y nos falta conocer el volumen final. Para el volumen tenemos que considerar las condiciones finales del proceso, ¿sí? Entonces, si nos está diciendo que el proceso, voy a borrar esta parte para anotar las condiciones finales. Nos dice que la presión era constante, por lo tanto van a ser los 800 kilopascales, pero la temperatura, en este caso, al final va a ser de 350 grados centígrados. Entonces, para los 800 kilopascales ya vimos que la temperatura de saturación eran 170.43 grados centígrados. Si la temperatura final es mayor a la temperatura de saturación, entonces decimos que al final del proceso tenemos un vapor sobrecalentado. ¿Sí? O sea, este sería nuestro sistema al final del proceso. Entonces, si tenemos un vapor sobrecalentado, necesitamos conocer el volumen, o es lo que nos está preguntando. Pero para conocer el volumen, nosotros necesitamos, bueno, hay una formulita que dice que el volumen es igual a la masa por el volumen específico, ¿sí? O sea, esta sería la fórmula que nosotros necesitamos. Entonces, la masa al final del proceso va a ser la misma, los 93.42 kilogramos. Pero
El volumen específico sí va a cambiar. Entonces, este volumen específico lo tomamos de las tablas de vapor sobrecalentado. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Van a buscar en su tabla de vapor sobrecalentado la presión de 800 kilopascales y la temperatura de 350 grados centígrados. Entonces, lo único que nos faltaría ahí es sustituir en la fórmula. Entonces, tenemos que el volumen va a ser igual a la masa que tenemos, que serían los 93.42 kilogramos, y eso lo vamos a multiplicar por el volumen específico que saquemos de la tabla de vapor sobrecalentado, que van a ser 0.3544 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, aquí se nos van a eliminar los kilogramos y tenemos entonces, que el volumen final va a ser igual a 33.10 metros cúbicos. ¿Okay? Entonces, ese lo vamos a anotar aquí. Volumen final va a ser igual a 33.10 metros cúbicos. Y ya tenemos el inciso C. Entonces, ya nada más nos va a faltar el inciso D, que corresponde al diagrama de presión-volumen. Entonces, para hacer el diagrama de presión-volumen, pues hacemos nuestro gráfico. Recordemos que esta es la presión, el volumen específico. Tenemos nuestra curva más o menos así. Y vamos a identificar primero lo que tenemos al inicio y lo que tenemos al final. Entonces, al inicio sabemos que tenemos una mezcla, porque nos dice que tenemos cierta parte de vapor y cierta parte de agua líquida. Entonces, digamos que vamos a estar más o menos por aquí, que es el área de la mezcla. Entonces, al inicio nos dice que, en el problema nos dice que el proceso se hace a presión constante. Entonces, y nos dice que son los 800 kilopascales, ¿sí? Entonces, de aquí sabemos que tenemos un cierto volumen específico, que es el que le corresponde a la mezcla. Este sería el volumen específico de la mezcla, o el volumen específico 1. Y luego nos dice que se va a calentar y tenemos unas condiciones finales. Bueno, esas se las voy a poner en verde para que se note. Y nos dice que al final, o sea, llega hasta los 350 grados centígrados. Es decir, que tuvo que llegar a una parte del área de vapor sobrecalentado. Entonces, en este caso, esta partecita sería el volumen específico 2 o el volumen específico final. Entonces, por eso el proceso se lleva a presión constante, pero el volumen sí cambia. Entonces, por eso es que al final tomamos en cuenta la parte de que es un vapor sobrecalentado para poder calcular el volumen final. Y al inicio tomamos tanto la temperatura de saturación y datos en esa parte, porque es cuando inicia el proceso. Entonces, de esta forma terminamos el ejemplo 241. Espero que les haya servido, y de cualquier forma, si tienen alguna duda, pues vamos a seguir